Gracias. Listo, empiezo la grabación. Qué lindo, la verdad, estar aquí. Y bueno, me va a gustar hacer primero una presentación formal, porque es cierto que usted es un personaje tan conocido, Jorge, pero nunca está de más hacer un recorrido a toda la vida que ha tenido usted en relación a esta área del periodismo y ahora también desde algún tiempo en el tema de la divulgación histórica, ¿verdad? Jorge Ortiz García, quiteño, nacido en 1982, es abogado de profesión, egresado de la Universidad Católica de Ecuador con estudios en sociología en la University de Washington. Su carrera periodística comenzó en 1972, ha sido corresponsal internacional y colaborador en medios como El Comercio, la Agencia Alemana de Noticias, Ecuavisa de 1990 a 1999, Teleamazonas del 2001 al 2010 y Radio FM Mundo, donde conduce Decisiones. En la actualidad dirige entrevistas y análisis políticos en el periódico digital La República desde su fundación en 2011. En Primicias EC, en la sección El Mundo con Jorge Ortiz, podemos ver sus videocolumnas semanales. Podemos leer la columna mensual que Jorge Ortiz mantiene desde 1995 en la revista Mundo Diners, en la sección Política Internacional, donde encuentras decenas de textos de historia y geopolítica. En YouTube y FM Mundo podemos encontrar su programa Decisiones. Ortiz es autor de varios libros de relatos históricos con enfoque divulgativo. Tenemos Relatos para descifrar el mundo, publicado en 2014, 50 historias universales, Historias del Mundo 2016, 11 relatos de prehistoria y 39 de historia mundial. Crónicas prodigiosas, relatos para impedir el olvido 2024, que es el texto que nos convoca esta noche, que son 64 relatos breves que rescatan episodios históricos. Jorge Ortiz tiene una voz que se caracteriza por un enfoque crítico al poder. Mediante sus libros busca hacer la historia amena y asequible, evitando el populismo y resaltando la importancia de aprender del pasado. Querido Jorge, muchas gracias por estar aquí esta noche. No, al contrario, el agradecido soy yo, Marila. Qué bueno que me hayas invitado a tu espacio y estoy feliz de estar aquí. En el prólogo de Crónicas Prodigiosas está sentada su intención y el objetivo de este libro. Encuentro hermosísimo el relato y la reflexión de Heródoto de Halicarnaso, quien recorre el mundo para aprender, para escribir y así impedir, cito, que el tiempo consiga abatir el recuerdo de las acciones humanas. Señala Jorge que Heródoto de Halicarnaso pedía relatos y testimonios a quienes hubieran presenciado esas acciones hasta su muerte en 430 a.C. Con Heródoto de Halicarnaso nace la historia, disciplina fundamental, perdón, déjeme ahora sí, admitir, sí, disciplina fundamental del conocimiento humano. Todo esto señala usted en el prólogo y realmente debo decir que la forma en la que escribe el relato y que nos hace entrar a este mundo es absolutamente mágica. ¿En qué sentido, Jorge, la propuesta de estas crónicas prodigiosas va de la mano con el estilo narrativo de Heródoto de Halicarnaso? Bueno, no sé si me están escuchando. Luego pasó. Me voy. A ver, Heródoto es en realidad el creador de la historia. Antes de él, a nadie se le había ocurrido sistematizar el relato de los hechos que estaban ocurriendo, del cual era testigo, del cual había conseguido el testimonio. Entonces, la historia de alguna manera empieza con Heródoto. Y a mí me parece que la historia es una disciplina fundamental. Que, aparte de esa famosa frase que tantas veces se repite y se malusa, aquella de que quienes no conocen el pasado corren el riesgo de repetirlo. Pero la verdad es que es indispensable para entender quiénes somos.
por qué estamos donde estamos, bien o mal, por qué tenemos las posibilidades que tenemos o por qué no las hemos aprovechado. Es indispensable saber de dónde venimos, qué pasó, cuáles son nuestros antecedentes. Entonces, la historia a mí me parece una disciplina absolutamente fundamental. Y bueno, yo no soy un historiador, soy a duras penas un lector de la historia. Y empecé a leer historia hace muchísimos años, que de pronto descubrí que cualquier relato contenido en una novela, apasionantes, interesantes, inspiradores, eran siempre desbordados por los episodios históricos. En la historia hay episodios más asombrosos, más maravillosos, más deslumbrantes, más despreciables de lo que cualquier novelista puede imaginar. Con la diferencia, pues, obviamente, de que la historia, cada episodio de la historia ocurrió de verdad. Y esos personajes fueron personajes de carne y hueso, no nacieron simplemente de la imaginación fértil de un escritor, sino que ocurrieron. Y entonces la historia se volvió para mí algo apasionante. Y claro, obviamente, pues los libros de historia normalmente son libros gruesos, voluminosos. En el caso ecuatoriano, difíciles de encontrar. Hay que recurrir a quienes los pueden traer o cuando uno viaja. eh, pero eh, es muy difícil pedirle hoy a la gente en esta era digital en que la gente está pegada a las pantallas, a los teléfonos, que lea libros de 900 páginas. Eso lamentablemente, casi no ocurre. Y entonces yo me he vuelto, esto sí, una especie de divulgador histórico. Trato de contar episodios que a mí me parecen importantes de la historia en relatos cortos, históricamente rigurosos, pero a menos. Tengo para eso el entrenamiento de haber como periodista escrito durante medio siglo o casi. Y entonces trato de que pues, esos relatos fluyan, sean fáciles de leer a menos. Y por suerte me he encontrado que la gente me dice precisamente eso. Es muy agradable, muy fácil, muy entretenido leer tu libro o tus libros. Y eso por supuesto me emociona. Debo decir con todo que no va este libro únicamente por el hecho de que, ok, como es corto y como hay dos páginas y en dos páginas ya te lees un capítulo, ya vale la pena. No va por allí porque en realidad yo siento que lo que rescata esta brevedad es una magia. En el prólogo, además, yo noté que usted mencionaba, cuando usted describía a Heródoto, sentí que esto de ser el primer historiador también había sido una especie de periodista. La forma en la que estaba recogiendo y pescando historias era muy interesante, era muy similar, al menos como usted lo describió. Yo sentí que estaba muy cercana al periodismo. No sé si hay un eco, se me está escuchando la voz así como de rebote. ¿Alguien tiene prendido otro aparato? Porque yo no lo encuentro. Mm, sí, de pronto, sí, qué raro ese eco. Ujú. Tengo silenciados a toditos. Ahí como que ya. Mm. Lo voy a silenciar a usted un ratito, Jorge, y luego le ¿Ok? quito el micrófono por si acaso sea eso. ¿Ok? Sí, parece que por ahí va, estábamos en algún rebote, entonces yo luego le doy el micrófono para plantear la pregunta. Pero solamente quería señalar que esta brevedad de los relatos destaca la magia en estas narraciones, porque nos abre a la curiosidad de querer saber más de estos personajes. Es un abreboca. Por un lado, hay un efecto de zoom, de hacernos conocer más estos relatos, y por otro lado, hay un despertar de la sorpresa y del asombro de estas historias. Yo me he enterado de historias maravillosas que ya les voy a ir relatando y que lo voy a ir picando, Jorge, para que las narre, porque siento que es un libro encantador para leer en familia, para provocarlo a los jóvenes de la casa, ¿verdad? Para leer antes de dormir y también en algunos momentos del día para provocarse reflexiones. Eh, pero me interesaría seguir un poquito su línea para escoger estos relatos. Son relatos muy diversos, ¿no? ¿Qué lo lleva a usted a escoger estos 64 diferentes eh,
relatos que no Ponerlas necesariamente ahí están en la marcha. Por concatenados entre ejemplo, sí. vimos Toyota, vimos Perdón, Samsung y otras que estaban por ahí. Así funciona la publicidad por aquí. Y oigan esto, un local como este le pertenece ya al estoy gobierno. muteando, perdón. Sí, bueno, un recordatorio de que me ayuden apagando los micrófonos. Yo se los he muteado, Está pero el si ustedes lugar les a lo que quitan, entiendo que mete una página en línea que tiene el gobierno y hace tu oferta. El gobierno ok, cada qué cierto tiempo se desagradable, le da vamos a alguien, a entonces va remover. cambiando Sí, el negocio de taxis. Y es bien curioso que listo, ya la removí porque parece que era un poquito, no se estaba fijando. Me disculpo por eso. Eso es un poco lo que me preocupa a veces del Zoom, pero bueno, ahí seguimos. Entonces, le preguntaba qué criterio lo había hecho o qué invitación lo había llamado usted a escoger estos 64 episodios incluidos en este libro, ¿no? Como considerando que cubren desde Alejandro Magno hasta Evita Perón, ¿qué criterios usó para decidir qué historias resultaban esenciales o prodigiosas? Perdón, ya le estoy poniendo el micrófono. Ahora sí. Mm, em, un ratito. Ahora sí. Mm, A ver, yo no leo historia como una disciplina y obviamente como no soy un historiador, tampoco me he especializado como suelen hacer los historiadores, se preocupan de la Edad Media, el otro se preocupa de la Guerra Fría, el otro de Grecia, lo que sea. Yo no, yo leo simplemente los libros que me gustan, que me interesan bastante desordenadamente, muy caóticamente. Y cuando me encuentro algún episodio del cual no he sabido, o me sorprende, o me deslumbra, o me despierta mi imaginación, me pongo a investigar, me pongo a averiguar. Y entonces escribo algo al respecto, lo resumo. Empecé haciendo esto en la revista Diners hace un montón de años. Y como vi que a la gente le gustaba, que de pronto me decían, oye, ese pequeño relato que escribiste sobre lo que sea, sobre Alejandro Magno, qué interesante, qué agradable, lo que sea. Entonces lo he seguido haciendo. Y entonces, claro, leo cualquier cosa. Por ejemplo, estuve hace pocos días en Madrid y entré a una librería, tenía unas cuantas ideas y ahí me encontré los libros de Stefan Zweig y me acuerdo que había leído el libro de Fouché hace muchísimos años, pero no lo tenía, lo presté, lo que sea, y lo volví a comprar y lo estoy. Entonces, por ejemplo, si descubro hoy que estoy en la página 180 o lo que sea, descubro alguna cosa de la vida de Fouché que me interesa o que no sabía o que me deslumbra o lo que sea, me pongo a investigar algo más y escribo algo. Y lo que pasó con este libro, Crónicas Prodigiosas, dicho sea de paso, lo de prodigiosas no le puse yo. La palabra prodigiosas es muy pomposa para mi forma de ser. Soy bastante más, si se quiere, sencillo, bastante más humilde, pero los editores de Planeta en Bogotá consideraron que ese era el título y claro, en eso no discuto, los editores son los que saben y le pusieron ese título. Bueno, escribí estas crónicas, me llamaron de Planeta hace un tiempo, hace tal vez un año, y me dijeron, oye, hemos visto unos relatos tuyos, unos libros, no sé qué, ¿no tienes unos cuantos relatos más? Y le dije, sí, tengo unos pocos y les mandé, creo que les mandé 60, que eran los que tenía en ese momento. Después me dijeron, ¿por qué no nos escribes unos cuatro más para redondearle con algún criterio editorial, que tema que yo no conozco? Y les encantaron todos y los pusieron todos, los ordenaron ellos, los pusieron en diferentes, digamos, capítulos, en diferentes tramos. Y así salió el libro, sin ningún orden. ¿No? Como tú bien decías, no hay una concatenación, no responden a una época, a una circunstancia, a un tema, no hay un leitmotiv. Y en todo ello son relatos que cada uno tiene vida por sí solo y que lo que creo yo es que pueden causar interés. Es decir, hay tres o cuatro en que se menciona a Alejandro Magno, un personaje por lo demás asombroso, pues hizo lo que hizo y se murió a los 32 años, ¿no? Todo lo que hizo. Entonces,
quienes lean estos relatos a lo mejor dicen, oye, este personaje es asombroso, y van y leen y buscan un libro sobre Alejandro Magno y leen 500 páginas o 800 páginas de algún historiador sabio que averiguó todo y he logrado eso, divulgar la historia. Sí, se nota ese gusto. La verdad es que en cada relato hay ese encantamiento. ¿Sí, se me escucha bien? Porque creo que hay un poquito de delay. Sí, perfecto. Sí, Hay mucho delay, pero se escucha bien. gracias, Jorge. Sí, me gusta ese encantamiento que hay en las historias y para que aquí lo puedan apreciar un poco más quienes aún no conocen el libro, me encantaría hablar de algunas de estas historias. Por ejemplo, entre sus primeras eh, crónicas relata la historia de Eróstrato, el innombrable, y revela el origen de la expresión el complejo de Eróstrato. Por favor, cuéntele este relato a la audiencia. A ver, lo cuento muy rápidamente. Heróstrato logró notoriedad, una notoriedad que buscó, porque tuvo la infeliz ocurrencia de quemar el templo de Diana en Éfeso, que era un templo hecho con un cuidado, con una sutileza, con una belleza asombrosa. eh, el rey de Libia, que fue quien se lo financió, quiso que no sea un gran templo, sea el mejor de los templos y que la diosa sea la más visitada más visitados de los dioses olímpicos del panteón griego, mitológicos, ¿no? Y él decidió hacerse famoso incendiando el templo. Los jueces lo condenaron precisamente para que no lograra su propósito de hacerse famoso, lo condenaron al silencio, ordenaron el olvido, condenaron a no ser nombrado y ordenaron que quien lo nombrara a Heróstrato fuera incluso condenado a muerte. Sin embargo, el nombre de Heróstrato trascendió y la psicología eh, adoptó su nombre para, digamos, definir, describir este síndrome, este complejo por el cual una persona busca, aunque sea por medio de la maldad, lograr notoriedad, salir del anonimato. Y entonces eso se llama el complejo de Gróstrato. Incluso el idioma español, que seguramente no es exclusivo del idioma español, sino que probablemente está difundido en otras lenguas, adoptó el erostracismo como esa propensión a lograr notoriedad por medio del mal. Es algo que, y por eso, claro, Heróstrato quedó como el innombrable, porque los jueces en su época prohibieron mencionarlo. Pero claro, trascendió y aparentemente es un complejo que se repite. Mucha gente me ha dicho, tú te estás refiriendo a algunos políticos que son capaces de cualquier desastre con tal de adquirir poder y notoriedad. Y no, no, lo que cuento es fríamente el caso de Heróstrato y su acción 4 siglos antes de Cristo, ¿no? Definitivamente no hay un vestigio de una mirada política o de una comparación en ninguno de sus relatos. Estamos en cada uno de estos textos en otro terreno y en la magia de la historia. Y parte de lo que me hace disfrutar tanto estos relatos es justamente que de alguna manera me ligan con palabras o frases que he escuchado en generaciones anteriores, historias que he escuchado de mis padres, de mis abuelos, dichos, ¿no? Por ejemplo, gracias a ese relato, La espada sobre el trono, conocí la historia detrás de la expresión la espada de Damocles, ¿no? Esta crónica breve tiene la magia de un cuento, los valores de una narración pedagógica, sin caer en algo plano o evidente, muy sutil, y la robustez de la fuente histórica. Me mató saber que Damocles no era ningún sabio. Yo no sé por qué me lo había imaginado como alguien como muy sabio. No, era un simple y vano adulador. Odié a Dionisio II. Entonces, eso tienen esos relatos que te permiten tomar partido,
amar, odiar, sorprenderte. Esa magia la consigue su narración, Jorge. ¿Y qué piensa usted de estos personajes, ¿no? De alrededor de la espada de Damocles. ¿Y qué quisiera usted quizás ampliar o enfatizar aquí en este espacio a partir de esta historia? Bueno, la espada de Damocles es esta expresión que se usa como esta advertencia del peligro que corren quienes detentan el poder, ¿no? Aparentemente, pues quienes detentan el poder tienen esa notoriedad, fama, riqueza, aduladores, y sin embargo, pues el poder, y esto es algo que quienes lo detentan generalmente se olvidan, el poder es efímero, es transitorio y es bastante más frágil de lo que parece. Uno ve de pronto un líder poderoso y uno dice, bueno, este señor se va a quedar muchos años y va a marcar una época en la historia de su país y de pronto, pocas semanas se caen. A lo largo de la historia se han visto eh, o casos personales, políticos, de una velocidad sorprendente. Quizás el único tema en el cual yo reincido constantemente, el único periodo histórico en el cual yo reincido permanentemente en mis relatos, es el de la Guerra Fría, Ujú, porque primero la viví, pues fue una época apasionante de la historia que, de las cuales fuimos testigos presenciales, quienes, por lo menos de mi generación. Y además, claro, yo viví en Berlín Oriental, en Alemania del Este, cuando existía la llamada República Democrática Alemana, y vivía incluso pues en una avenida que era paralela al muro. Entonces yo veía desde la ventana del departamento de mis padres, yo vivía con mis padres, que era en el 11.º piso de un edificio, pues veía el muro y veía el otro lado, Berlín Occidental, con todas sus luces, con toda su luminosidad y la oscuridad, la tensión que se vivía en Alemania del Este. Y cuando alguna vez me decían, oye, ¿tú crees que el régimen socialista, que desde mi punto de vista personal es un sistema que suena muy bien en las palabras y funciona muy mal en los hechos? Yo decía, pues, mucha gente me decía, oye, ¿y crees que esto se acabe alguna vez, que el muro de Berlín se desplome? Y yo decía, es absolutamente imposible, eso no ocurrirá. Hay un control total del poder en todos los ámbitos, en todos los sectores, y simplemente, pues, ese muro permanecerá ahí por los siglos de los siglos. Y en pocas semanas el muro se cayó. Ese poder que parecía invulnerable en esa avenida donde yo vivía, donde tenía mi padre su departamento, se llama Leipziger Straße. Es una avenida muy ancha en la que todas las noches, alrededor de la medianoche, desfilaban los tanques, supuestamente el Pacto de Varsovia, en realidad eran todos tanques soviéticos. Era una caravana larga, no sé, 20 tanques, y obviamente incluso retumbaba y se movía un poco los edificios. Y uno veía ese poder militar, aparte obviamente del control de todo del poder político, de la información, de la economía. Decía, esto no va a caer, no va a pasar nunca. Si me decían el muro de Berlín se va a caer, decía absolutamente nunca, eso no va a ocurrir, esto se mantendrá por los siglos de los siglos. Y en pocas semanas, eh, el régimen de Alemania Oriental y los regímenes socialistas de todo el mundo oriental se desplomaron. Es decir, sobre los poderosos pende, aunque ellos no se den cuenta y se nieguen a creerlo, pende una espada de Damocles que cualquier momento los puede caer y al menos políticamente los puede decapitar. Qué, qué fantástico. Eso lo encuentro en muchísimas partes de los diferentes relatos, ese fondo de reflexión. Eh, en su presentación y a lo largo de los textos y lo que usted ha comentado ahora me remite a esta idea de que los grandes líderes, usted lo ha dicho, encarnan también procesos que cambian la historia, ¿no? Ese balance que hay aquí, en este libro encontramos un balance entre personajes heroicos, pero también villanos. Y hay personajes que encarnan ambos a la vez, como Vlad el Empalador. Eh,
A mí me encanta este personaje, es un personaje que yo trabajo pues en mis clases de literatura, desde lo que usted también lo menciona en el relato, cómo se lo recoge la figura histórica, la recoge Bram Stoker para formar su Drácula. Y cómo Vlad el Empalador es un personaje que por un lado dejó aportes positivos, pero también monstruosos, ¿no? ¿Qué lección busca transmitir quizás o qué reflexión más que lección busca transmitir con esta dualidad? A ver, entre el mundo de los historiadores hay un debate que lo ha habido siempre y que seguramente durará por siempre, entre quienes dicen que las personas, los protagonistas de la historia, influyen mucho en el rumbo de los acontecimientos. Y quienes dicen que no, que los hombres son simplemente instrumentos de la historia y que lo que ocurre pues son procesos que se van gestando a través de los años y que tarde o temprano iban a desembocar, que viene una persona y que ese líder pues termina siendo quien desencadena ese proceso, pero no es el autor de ese proceso. Es una discusión eterna entre la incidencia o no incidencia decisiva de los protagonistas de la historia en la historia. Yo soy más bien creyente en que sí los hombres pueden cambiar el rumbo de la historia. Mikhail Gorbachev, sin duda, cambió el rumbo de la historia. Cuando él llegó, el sistema socialista soviético agonizaba. Era un tigre de papel, para utilizar una expresión muy, muy usada. Era un tigre de papel, era un país aparentemente poderosísimo, con unos arsenales nucleares y con un poder militar enorme, pero socialmente era una sociedad descompuesta en que la gente vivía muy desagradada, mirando todo el tiempo hacia el occidente, esperando inútilmente y desesperanzadamente que llegara un cambio. Eh, entonces llegó Gorbachev y él al asumir que el sistema socialista había fracasado y que lo que había que hacer es reformas muy profundas en la sociedad soviética para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, para que puedan vivir mejor, tener más libertad, tener más horizonte, más futuro. Al hacerlo, pues Gorbachev cambió el rumbo del mundo. Vuelvo ahora sí al tema de tu pregunta, de lo que ocurrió en Rumania. Claro, eh, Vlad Tepes del estilo de Draculea era un líder que se comportaba como se comportaban los líderes en esa época. Eran despiadados. No había todo lo que hay ahora, todas las leyes de la guerra, los tratados sobre protección de los prisioneros de guerra, todas las consideraciones que limitan la brutalidad del hombre cuando el hombre llega a situaciones extremas como son las guerras. No había. Y entonces, como Draculea quería quitarse de encima al Imperio Otomano, a los turcos, que, lo, que tenían subyugado a él y a su país, pues no dudó en turco que agarraba, otomano que agarraba, lo empalaba. Y claro, esa brutalidad eh, trascendió. Su imagen pues pasó a la historia hasta que en el siglo XIX Abraham Stoker la recogió y creó este personaje, Drácula, que vivirá por todos los siglos. Pero claro, él era un hombre, Vlad Tepes, un hombre pues despiadado con sus enemigos, pero él lo hacía porque luchaba por la independencia de su país, lo que hoy serían Rumania y Moldavia. Entonces, claro, este hombre tenía dos caras. La brutalidad con sus enemigos y su lucha por la independencia de sus connacionales. Yo creo que eso es muy, muy frecuente en la historia, ¿no? Uno puede decir, Bolívar era un ambicioso que quería ser una especie de rey en América. Puede ser, no sabemos del pensamiento recóndito de Bolívar, más allá de sus expresiones, de sus escritos, pero también pues al hacer eso, a lo mejor buscando su ambición, buscando su poder, logró que 5 países al menos de este sector del mundo
se independizaran de un poder extranjero ajeno que, que de alguna manera nos oprimía. Yo creo que esas dos caras de los seres humanos, especialmente de quienes tienen esa relevancia, de que tienen ese papel protagónico en la historia, es frecuente. Ni la bondad ni la maldad son absolutos. Con todo, encuentro algunos relatos suyos que me hicieron, eh, me llevaron a la absoluta calma, eh, a la reconciliación con la posibilidad de total bien de los seres humanos. Por ejemplo, este relato de la república más antigua del mundo, San Marino, de cómo fue fundada esta ciudad. Claro, vamos de Vlad Tepes a un tema tan distinto, ¿no? Es cierto lo que usted menciona y tenemos a Vlad Tepes como alguien que si no protegía en ese tiempo Valaquia como lo hacía, su territorio hubiera sido absolutamente diezmado y gracias a su lucha, aunque fue abandonado por los obispos en su momento, gracias a su lucha no pasaron, digamos, evitaron eh, eh, que los turcos, que los, digamos, todas estas avanzadas conquistaran Occidente. Entonces, en el fondo es un héroe desde muchas perspectivas dentro de la villanía. Pero luego tenemos estos relatos, bueno, no villanía, pero dentro de estas acciones tremendas, ¿no? Y absolutamente inhumanas, espeluznantes. Pero luego tenemos este relato de San Marino y de cómo es fundado San Marino. Y no hay, y hay como un final feliz. Jorge, hay un final feliz hasta el día de hoy. Es que yo no lo podía creer. Yo leía y estaba esperando, bueno, ¿y cuándo cae? ¿Y cuándo se acaba todo? ¿Cuándo termina esta fantasía? Y no, es posible, lo hermoso es posible y lo vemos en la historia. No sé si usted quisiera contar parte de este relato, Jorge, el de San Marino. Bueno, claro, a pesar de que el cristianismo es la religión predominante, mucha gente no sabe los orígenes del cristianismo, ¿no? Y yo en mi relato suelo volver mucho sobre ese tema porque sé que el tema de la religión está muy presente en la vida y en los pensamientos de la inmensa mayoría de los seres humanos. Después de que Cristo predicó, pasaron 300 años prácticamente los cristianos, los seguidores de la fe del Galileo vivieron en la clandestinidad porque el imperio romano que controlaba gran parte del mundo conocido por entonces y desde luego la Palestina histórica, tenía una religión oficial que era el paganismo y el cristianismo pues era una religión subversiva, era una prédica que se iba contra los principios fundacionales del Imperio Romano. Y entonces fueron perseguidos 300 años hasta que Constantino I el Grande, el rey el emperador del Imperio Romano de Oriente, pues lo toleró. Dicho sea de paso, hace exactamente 100 años, en junio del año, perdón, no hace 100 años, hace exactamente 1700 años, en junio del año 325, se realizó el concilio de Nicea. Nicea es una ciudad de lo que hoy es Turquía, en la que fueron las creencias del cristianismo consolidadas en una oración, el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Todas esas creencias fueron recogidas en el concilio de Nicea. A partir de entonces, ya viendo una doctrina, digamos, pulida, empezaron a expandirse por el mundo quienes profesaban y quienes sentían la necesidad de divulgar esa creencia basada en el amor, en la fraternidad, en la solidaridad, en la justicia incluso. Y claro, uno de ellos era este sacerdote, pero que le tocó vivir en la época de las persecuciones, cuando el Imperio Romano trataba de sofocar el cristianismo, de aplastarlo, de evitar su expansión. Algunos sacerdotes, como el caso de San Marino, tuvieron que ir a refugiarse, esconderse. Y en el caso de él, pues encontró este lugar, ¿no? Donde hoy está la Serenísima República de San Marino, que como república
es la más antigua del mundo. Y ahí se estableció, creó un pequeño monasterio en homenaje a San Pedro. Y lo curioso es que se mantuvo y no solamente esta república ha sobrevivido, sino que es una república próspera, pequeñísima, son esos microestados que hay en Europa. Yo estuve en Andorra hace pocas semanas, que también es ahí en los Pirineos, entre Francia y España, que son unas unidades políticas extrañas, chiquititas, que uno las recorre en una hora, los cruza de punta a punta. La República de San Marino sobrevivió y sobrevivió por el afán de un predicador de mantener vivos sus creencias cristianas, y para eso se refugió en lo más alto e inaccesible de las montañas y creó una república que, como decías, extraordinariamente ha sobrevivido con el pasar de los siglos e incluso de los milenios. Wow, me encanta y quisiera leerles el final. Marino, el albañil dálmata, está sepultado en la basílica de la comunidad que él fundó en el monte Titano, en los Apeninos, hace más de 17 siglos, donde se había refugiado para huir de la persecución pagana. Hoy está ahí la ciudad de San Marino, con algo más de 4.000 habitantes y cuyas torres, murallas, puertas y baluartes, además de 2 conventos y un palacio público, son desde 2008 patrimonio de la humanidad, como evidencia de la continuidad de una república libre de la Edad Media. Me encanta que nos deje una evidencia de que es posible eh, una república libre, un lugar en donde hay organización política, donde se maneja de forma limpia todo lo que es la organización social. Em, Tengo un abejorro aquí, no saben el trabajo de estoicismo que estoy haciendo por no gritar. Ya se fue, ya se fue. Yo así como, por favor, Mariela, concéntrate en no gritar. Qué terrible. Tenemos algo que me encantó también es, ya destacaba algunos orígenes de palabras o frases como el complejo de Eróstrato o la espada de Damocles. También me llamó la atención ese vínculo entre silicio y santidad que con esta historia eh, hizo que yo pudiera ver el origen de la palabra silicio, de dónde viene y cuál es el sentido, el fundamento, los inicios de esta idea. Dice, por ello Simeón aprendió de memoria los 150 salmos de la Biblia, 21 de los cuales rezaba cada día en voz alta, mientras tenía atado a la cintura un bejuco espinoso que le hacía sangrar. Y desde entonces, eh, el nombre de silicio se le llama pues a ese instrumento de penitencia. ¿Qué había pasado históricamente para que alguien como Simeón hiciera esto todas las mañanas? Aquí hablamos de la opresión, hablamos de esta inestabilidad que sufrían en el sur de Anatolia. ¿Qué nos puede contar o ampliar sobre esto, Jorge? Bueno, estos primeros cristianos, y cuando hablo de los primeros cristianos me refiero tal vez a los primeros 5 siglos de nuestra era, cuando el cristianismo recién se difundía por el mundo, llevado sobre los hombros en realidad de los más pobres, que fueron quienes adoptaron la fe del Galileo, entre los cuales estaban obviamente pescadores, artesanos, pero también soldados. Y las legiones romanas se repartían por lo que era prácticamente todo el mundo conocido, la cuenca del Mediterráneo. Y obviamente estos soldados que habían adoptado el cristianismo iban llevando sus creencias, pero en esos primeros siglos también surgió una serie de predicadores que adoptaron posiciones, si se quiere, extremas en el tema de la fe. En el caso de Simeón, el hombre que yo digo se subió a una columna y nunca más se bajó, Cierto. él Ujú. le había impresionado aquello de Cristo de vende todo lo que tengas, dáselo a los pobres y sígueme.
Y entonces él, como muchos en esa época, les dio por eso, por convertirse en unos ermitaños, que se iban a dedicar a la oración y a la expiación, ¿no? A orar por sus semejantes y a la expiación de los pecados del hombre, de la especie humana. Y para poder hacerlo, pues decidieron que el mejor camino es la soledad y el sacrificio. Por eso el silicio, él era de Cilicia, y cuando se puso esos bejucos para sangrar, pues como no tenía nombre, nunca nadie antes lo había hecho, pues le pusieron el nombre de la región, a él le decían el Simeón, el de Cilicia, y entonces eso quedó como el silicio. Pero esto de refugiarse en la soledad, de volverse unos ermitaños, para eso, para orar y expiar los pecados de la naturaleza humana, fue frecuente en esos siglos iniciales del cristianismo. Incluso pues a ellos se les llamaba ermitaños de columna, porque se subían a las columnas. Y claro, en el caso de Simeón, él pidió que le pongan una columna para estar ahí arriba y alejarse del mundo, una columna que se fue haciendo cada vez más alto a medida que la gente iba a pedirle oraciones, a pedirle consejos, y entonces él decía, no estoy logrando eso que quiero, apartarme del mundo. Y entonces fue elevando su columna cada vez más, y solamente pues una vez al día al amanecer bajaba para recibir la comunión y recibir algo de comida para pasar ahí la vida. Simeón es celebrado por la Iglesia Católica el 5 de enero de cada año, pero como él hubo muchos primeros cristianos, hubo pues desde hombres doctos que se dedicaban al estudio profundo de la teología. Y para eso hubo 7 concilios ecuménicos en la zona esta de lo que era el Imperio Romano de Oriente, que fueron los que configuraron la doctrina cristiana, porque Cristo no dejó ningún texto por escrito. Lo que hubo es los testimonios de sus apóstoles. 7 de ellos, 4 fueron reconocidos por la Iglesia Católica, son los 4 evangelios canónicos. Lo que quedó es eso. Y entonces, claro, como hay contradicciones, como hay vacíos, la iglesia tuvo a lo largo de los siglos que ir configurando, completando la doctrina. Y eso se hizo en esos 7 primeros concilios ecuménicos, pero como se iba poco a poco configurando la doctrina, quedaban muchos vacíos de la interpretación, y por eso muchos de los primeros cristianos eh, adoptaron posiciones que hoy las veríamos como asteréticas, ajenas al centro de la doctrina, porque, claro, no había una columna vertebral en su doctrina, y entonces había una libre interpretación que muchos no solo que le hicieron libre, sino libérrima, no excesiva. Estamos llegando casi al final de este conversatorio. Igual les recuerdo a todos que si al final desean hacer preguntas, para eso es este espacio, y por eso también lo quise hacer así, con la posibilidad de que algunas personas que quisieran estar aquí pues pudieran estar y pudieran también aprovechar a conocer más de cerca a este gran periodista y escritor, y de pronto también hacerle alguna pregunta y tal. ¿No? Pero quisiera finalizar esta conversación con dos temas, ¿no? Por un lado está, no puedo dejar de tocarlo, este matrimonio tan bien avenido entre la historia y la ficción. Luego vienen unos relatos que a mí me tocaron el corazón, como los de El Rey Ricardo, Ivanhoe y Robin Hood, cómo la historia se alimenta de los hechos, pero la ficción se alimenta de esos pequeños espacios o dudas o silencios que quedaron entre esos hechos. Y usted muy bien navega entre esos silencios, menciona lo que la historia aclara, lo que la historia calla y lo que la literatura señala. Entonces tenemos eso digamos, esa conversación. Me gustaría ampliarla de cómo encontró usted, en algunos relatos históricos encontramos que empieza a surgir la literatura o el relato literario a partir de los hechos históricos. Desde, por ejemplo, Ivanhoe y el rey Ricardo, etc. Y entre los personajes de la historia inglesa,
dos por lo menos son ficticios y sin embargo son dos de los personajes más importantes que configuran mejor el ser, el ser, la naturaleza del hombre inglés. El uno es el rey Arturo. El rey Arturo es un personaje absolutamente de ficción, por supuesto. Y sin embargo, pues muchos de los pensamientos, de los procederes, de las tradiciones artúricas, están absolutamente enraizadas en la vida de los británicos. Hace 2 años o lo que sea, fue entronizado, fue coronado el rey Carlos III de Inglaterra, el actual rey. Y la ceremonia de coronación era una ceremonia claramente artúrica, sacada de las leyendas del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda en Camelot. Y Robin Hood es otro, ¿no? Robin Hood tampoco parece que no existió, pero es un personaje sin duda vibrante de la historia inglesa, que además está metido en esa época de confusión y conflicto, las cruzadas. Habían ido los grandes caballeros, incluso los reyes cristianos, a luchar por recuperar para la cristiandad los santos lugares que estaban en manos de los musulmanes. Y uno de los reyes que viajó fue el rey Ricardo I, Ricardo Corazón de León, Ricardo el Grande, ¿no? Y cuando Corazón de León fue a las cruzadas, donde además fue derrotado por el gran príncipe kurdo que fue Saladino, eh, cuando volvía, fue capturado por el rey Leopoldo de Viena por cobrarle una deuda. Quedó en Inglaterra un vacío de poder, que fue llenado por el hermano de Ricardo Corazón de León, que era Juan, llamado Juan sin tierra, porque el que había heredado todo, hasta las tierras, era Corazón de León, que era el heredero del trono. Y entonces Juan sin tierra no heredó nada, y en esa disputa, porque claro, cada uno de ellos tenía su legión de fieles y hubo una lucha muy intensa entre los dos sectores, entre los que decían hay que esperar que vuelva Ricardo para que Ricardo reasume el trono y quienes decían Ricardo está capturado en Viena, no lo van a soltar y no podemos mantener este vacío de poder. El rey Juan tiene que ser coronado y establecerse. Aparece este personaje que desde los bosques robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Robin Hood, aparentemente, o sea, hay en la historia inglesa unos cuantos personajes asimilables al personaje de Robin Hood, pero el Robin Hood, de acuerdo a las narraciones, este Robin Hood, el que vivía en los bosques de Sherwood y era perseguido por el alcalde, por el sheriff de Nottingham, no existió tal cual. Pero es un personaje absolutamente asombroso, es un personaje de la literatura, completa la historia, como Arturo, también es un personaje de la literatura que completa y le da, en muchos sentidos, le da sentido, valga la redundancia, le da sentido a la historia. Es maravilloso y quizás por mi afición, mi lectura, pues es muy particular. Yo estoy más hacia este tipo de relatos, pero hay un montón de otros relatos que apuntan hacia eh, eventos históricos puntuales. Me llamó mucho la atención el relato de los inicios del nazismo, con todo comienza en una cervecería, solo por comentar uno pequeñito. Varias historias de reyes, monarquías, y bueno, parte más contemporánea de la historia. Pero le comentaba que un poco la conversación va y apunta hacia, bueno, que todos conozcan aquí el estilo de los relatos, por dónde van, picarlos con algunas historias. Y me gustaría terminar con esta idea de cuáles son los motivos para ser optimista. Me encantó la conclusión, no sé si decirle conclusión o capítulo final, que es una respuesta a la pregunta, ¿se puede ser optimista? Y justo hace poco vi, el 18 de junio, me parece, escuché en esta columna a manera de video que podemos observar en, eh, pues en los medios,
usted menciona esta idea apocalíptica de que pronto vamos a llegar a los 10 millones de seres humanos en el planeta y si el mundo no está preparado, peor Ecuador. Entonces le vuelvo a hacer esta pregunta, Jorge, ¿se puede ser optimista? ¿Qué nos dejan estos relatos para nuestro presente y con miras a enfrentar el futuro? Y en estos días, precisamente por la situación que se está viviendo en el Oriente Medio, el ataque de Israel a Irán y la réplica de Irán, eh, nos volvió, creo que a todos los seres humanos, esa sospecha que la hemos tenido, que la tenemos siempre, ¿no? ¿Será este el comienzo de la Tercera Guerra Mundial? Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, siempre los seres humanos nos preguntamos, bueno, ¿cuándo va a estallar la tercera? Porque la segunda estalló solamente 21 años después de terminada la primera. Y cuando terminó la primera parecía que esa mortandad había sido tan brutal que nunca más iba a haber una guerra, y 21 años después hubo la segunda, y entonces desde ahí pensamos, la Tercera Guerra Mundial tiene que ocurrir, va a ocurrir algún día. En cada conflicto más o menos severo que hay, pues decimos que este puede ser el comienzo de de la Tercera Guerra Mundial, y yo no creo, pues yo no creo, por ejemplo, que el conflicto entre Israel e Irán, siendo gravísimo, siendo sangriento, tiene muchas posibilidades de extenderse. Lo veo altamente improbable, no imposible, nada es imposible, pero altamente improbable. Porque yo creo que además nos hemos vuelto un poco apocalípticos. Sentimos que el apocalipsis está ahí a la vuelta de la esquina y que cualquier día nos llega. La Tercera Guerra Mundial nos va a llegar y va a haber otra epidemia como la pandemia reciente, la del COVID, y la otra va a ser peor, va a ser como la peste negra en la Edad Media, o va a ser como no sé, pues la peste de Atenas en el año 431 a.C., que prácticamente terminó con la maravillosa, deslumbrante civilización griega. Yo creo que a veces los seres humanos tendemos a ver el mundo con ojos muy negativos. Todos los indicadores existentes, todo lo que puede ser medible, demuestra que nunca el ser humano, la especie humana, ha vivido tan bien como vive. Hay un libro maravilloso de un tratadista, de un estudioso canadiense que vive en los Estados Unidos, que es profesor en Harvard, que se llama Steven Pinker, que se llama En defensa de la ilustración, y él demuestra cómo desde la ilustración, el nivel de vida en todos los sentidos del ser humano, pero ha ido espectacularmente en ascenso a la clase media en todas partes, con todo lo que significa eso de tranquilidad, las clases medias se han expandido en todas partes. La esperanza de vida ha aumentado, la natalidad infantil ha disminuido y sigue disminuyendo. Año a año hemos erradicado de la faz de la tierra una serie de enfermedades que antes causaban unas mortandades atroces. La cobertura de salud, de educación, de vivienda, hoy tiene, estadísticamente hablando, en el conjunto del mundo entero, es infinitamente superior a lo que fue siempre en la vida de la especie humana. Sin embargo, tendemos a decir, nunca hemos estado tan mal como hoy, qué barbaridad, con razón los chicos no quieren tener hijos, ¿cómo van a traer niños a este mundo? Este mundo, con todos sus problemas, con todos sus reveses, con todas incluso sus atrocidades, es el mejor mundo que ha conocido la especie humana. Entonces, y para contestar rápidamente tu pregunta, Mariela, hay motivos para ser optimistas. Muchísimas gracias, Jorge. Ha sido para mí un gusto escucharlo y reiterar que tenemos esperanza, que se puede ser optimista. Y la verdad es que, bueno, solo recomendarles que lean este libro. La verdad, yo sí creo que el título está bien colocado porque estas crónicas son prodigiosas en el sentido de la magia y de esta invitación a la fantasía. Es un prodigio poder ver la historia desde una mirada todavía, no sé si decir romántica, pero que tiene estrellitas, que nos da entusiasmo, que nos llama a querer saber más y que definitivamente nos sorprende. Entonces, para mí ha sido un viaje hermoso leer este libro y de verdad lo recomiendo muchísimo. Y quisiera abrir un poquito el micrófono a las personas que quisieran comentar algo. María, por supuesto.
Bueno, muchas gracias, Jorge, por contarnos sobre su libro. Gracias, Mariela, por este espacio. Bueno, primero, definitivamente voy a leer su libro porque además trabajo en educación y me interesa mucho cualquier medio que abra ventanas a mis estudiantes. Y me parece que un libro que invita a la lectura e invita a la conversación de esa manera y que enseña la historia, eh, me ayuda, probablemente me ayude, más aún después de haber estado en este espacio. Yo no le tengo una pregunta, le tengo una sugerencia que quizás a usted ya se le ha ocurrido, pero por lo menos para la gente de mi generación, su voz nos contó la historia. Usted todas las mañanas nos contaba lo que estaba pasando, lo analizaba para nosotros, hacía las preguntas y nos permitía entender este país en alguna medida. Eh, entonces yo quiero proponerle que usted nos cuente su libro, haga un audiolibro. Yo quiero oír su libro, lo voy a leer, pero también lo quiero escuchar con su voz. Usted me ha contado toda mi vida la historia, no puede parar. Me parece una buena Sí, oportunidad para seguir. Así súper de acuerdo. le quiero hacer esa sugerencia que no sé si ya se le ocurrió, pero yo tenía que hacérsela. Muchas gracias por esa sugerencia. Y yo tengo que confesar que soy un tipo de pocas iniciativas y muy aferrado, demasiado, lo reconozco, muy aferrado a ciertos hábitos. Y entonces yo todavía soy del libro. Lo que más me gustó de mi libro es lo que hicieron los de la editorial Planeta, ¿no? Eh, Al hacer la portada pusieron un buzo que está sumergido con una escafandra y está bajo el agua en un libro en la mano leyéndolo. Yo todavía soy de libro, soy de papel, todavía me resulta difícil meterme en el mundo digital. De hecho, no estoy en las redes. No tengo un podcast. Mucha gente me ha dicho, ¿qué esperas para hacer un podcast? Sí, soy hombre de pocos ímpetus, lo reconozco. Y creo que con la edad estos defectos se me han ido agudizando. Y entonces me falta ese ímpetu, esa iniciativa que se necesita para emprender en nuevos proyectos, en nuevas aventuras. Creo que, dados los tiempos en que vivimos, lo lógico sería hacer audiolibros y podcast y todo lo demás, pero lo reconozco, me faltan fuerzas interiores. Ya lo han de convencer, ya lo han de apoyar y convencer. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario para Jorge. Aquí, Sí, a mí me parece que esta transición entre el mundo material y el mundo virtual en que vivimos ahora nos coge a una generación de una manera difícil de reinventarse porque estamos con las mismas rutinas, la misma forma de hacer las cosas. Pero sí me permito aconsejarle a Jorge quizás o decir un testimonio de que reinventarse es volver a vivir bajo otra vida, bajo otros esquemas y que la tecnología sí nos abruma y no tenemos el know-how, es verdad, pero si hay alguien alrededor que pueda de alguna manera insertarlo en este mundo digital, creo que sería una experiencia divina en su vida, Jorge. Realmente lo es. sí, Probablemente sí, probablemente sería una experiencia valiosísima, enriquecedora, rejuvenecedora. Incluso les quiero agradecer muchísimo a ustedes dos por este consejo, por esta recomendación que la recibo con mucho, muy abierto. Simplemente pues habrá que buscar el momento, la circunstancia Así es. para dar ese paso, porque no es difícil seguramente hacerlo, es cuestión de dar un paso, pero yo hoy por hoy veo que es un paso hacia el abismo. O sea, digo, me voy a desbarrancar, no voy a poder, pero sé que si lo hago podría hacerlo y que seguramente no me desbarrancaría, pero espero encontrar el momento de hacerlo. Gracias, gracias de nuevo por eso, porque es un gran consejo que lo recibo con mucho afecto. muchas gracias. La verdad es que, bueno,
yo siento que hemos conversado sobre muchísimos temas y la verdad es que se podrían hacer algunas conversaciones de otros temas que no se han tocado aquí, no solamente de la parte histórica, sino también del, del romance que hay en esto de escuchar de la voz de alguien el relato, que es un poco lo que aquí le están pidiendo, de cómo aconsejar, de pronto de cómo dirigir estos relatos para que los manejen padres con hijos, abuelos con nietos, tíos con sobrinos. A mí me llamaba tanto encontrar unas frases que se las había escuchado a mi padre, por ejemplo, esto de el país que lo guían los ciegos y los tuertos. Por ahí había una frase, una narración así. Yo decía, es muy bonito, estos relatos se pueden convertir en algo que, digamos, luego queda en la memoria emocional de la persona que recibe el relato como me lo contó alguien querido. Fue un momento de vínculo. Y estos relatos se prestan para eso, no todo relato se presta para eso, estos relatos se prestan para eso desde la primera línea. Entonces, yo le agradezco de nuevo muchísimo, Jorge, por atreverse a también tener esta reunión. El Zoom tiene sus desventajas, siempre nos pone un poco nerviosos la tecnología. He hecho esta vez la modalidad así porque usted justamente no tenía el Instagram y para no perderme la oportunidad de conversar, dije, lo hago por Zoom y aquí espero no desbarrancarnos. Así que le agradezco la paciencia, soportar el delay, ciertos ruidillos, pero de verdad ha sido un gusto poder conversar con usted y sobre todo presentar este libro porque creo que es muy importante que cada uno desde su lugar eh, exprese lo que los libros significan para cada uno. Creo que es la única manera que tenemos de transmitir, de fomentar la lectura y la cultura. Así que muchísimas gracias, Jorge, y muchísimas gracias a todos por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Mariela. Fue un gusto estar aquí. Créeme que he disfrutado cada minuto de esta conversación y muchas gracias por hablar bien de mi libro. Creo que en realidad, por los comentarios que he recibido, eh, siendo rigurosamente histórico, es un libro ameno, fácil de leer, agradable, entretenido, porque yo creo que ese es el objetivo fundamental, entretenerse, no tomarlo como una disciplina, como algo que hay que hacer, sino algo que me gusta hacer y creo que deberíamos rescatar la lectura, porque yo creo que no hay nada que siendo más ilustrativo es también lo más entretenido, lo más agradable, lo más lo que más permite que vuele la imaginación del ser humano y entonces, pues, que tú hables de mi libro y en tus programas presentes libros, pues me parece que estás haciendo un trabajo verdaderamente valioso, por lo cual te agradezco de todo corazón. Gracias, Jorge. Atesoro sus palabras y gracias a todos nuevamente por estar aquí. Buenas noches.